Este video en especial lo he dedicado a las entidades femeninas que se manifiestan a lo largo de la historia de nuestro país. Recordemos que según las crónicas de la Nueva España, ya existía registro entre los antiguos mexicanos de un espíritu de mujer que lloraba por las calles de la antigua Tenochtitlán, vaticinando catástrofes y malos augurios. Y al mismo tiempo existe aquella leyenda precolombina de la Descarnada, esa mujer que por medio de magia invocada del inframundo, por las noches se desprendía de su piel para vengarse de las otras mujeres del pueblo, arrancándoles el corazón mientras dormían. La famosa Xtabay de los mayas, que seducía a los hombres que caminaban solitarios por el Mayab y ya jamás se les volvía a ver. Más recientemente, de la época colonial, la leyenda de la mujer errada, y hasta nuestros días las representaciones teatrales en los canales de Xochimilco de la leyenda de la más famosa en nuestro país, que es La Llorona, de las que se cuentan historias muy impactantes por los mismos actores y productores de la obra. Incluso se dice que en el antiguo Egipto también se tenían registros de sucesos muy similares con una entidad femenina fantasmal. Recordemos que es precisamente en Egipto donde nace el oficio de las plañideras o lloronas en los funerales, mujeres que recibían una paga en dinero o especie por llorar durante toda la ceremonia. Más solicitadas eran en aquellas con poca concurrencia, ya que se creía que entre más lágrimas hubiese, estas ayudaban a limpiar más rápido de culpas el alma del difunto. Y no menos importante, la leyenda venezolana de La Sayona, otra entidad femenina que se les presenta a los hombres en caminos desolados. Leyenda que muy amablemente me proporcionó mi amiga Sori, que es precisamente de Venezuela y a quien le mando un gran abrazo. Los relatos que siguen los he seleccionado por sus características únicas e impactantes. Todos tienen relación con entidades femeninas. Los tres primeros le sucedieron a personas muy cercanas a mí, y los demás los escuché de terceras personas, pero no dejan de ser aterradores. Pero antes de continuar, les recuerdo que apoyan mucho al canal con sus likes, su suscripción y comentarios, compartiendo nuestro contenido y sumándose a nuestras otras redes sociales, grupo y página de Facebook e Instagram, donde compartimos mucho contenido relacionado a estos temas. Los links están en la descripción del vídeo. Igualmente, por este medio pueden compartirnos sus historias y anécdotas para ser seleccionadas y publicadas. Con su apoyo nos ayudan a continuar generando más y mejor contenido. Se cuenta que cuando el barrio de La Carolina y el de San Antonio no eran más que un puñado de casas y la avenida principal un simple camino de tierra, unos alegres amigos regresaban en la madrugada de una fiesta al lugar conocido como El Rayito, nombre de la única tienda de abarrotes de la zona. Despreocupados caminaban ya muy cerca del Panteón de la Leona, cuando entre la oscuridad, justo a la entrada del callejón donde vivían dos de ellos, pararon en seco y pudieron aguzar con la escasa luz una figura blanca de altura considerable. Después de debatir qué sería aquello, los que vivían hacia el Salto de San Antón decidieron mejor marcharse, dejando a su suerte a los dos infortunados que por fuerza debían entrar al callejón. Armándose de valor, los dos amigos restantes decidieron enfrentar aquello fuese lo que fuese. Mientras avanzaban y más se acercaban, aquella figura de blanco encapuchada caminó hasta en medio de la calle y poco a poco extendió los brazos a cada lado, dejando ver su gran altura y la túnica blanca que la cubría. Los amigos prosiguieron y ya estando a pocos metros pudieron ver un detalle muy curioso. Sobre la cabeza de aquel ser encapuchado se erguía una especie de ave, un cotorro o perico muy grande, decían. Mientras esta entidad daba una especie de saltos acompasados a la izquierda y derecha del camino, como amenazando de que no los dejaría pasar. Justo pegada al callejón, a escasos metros de donde todo esto sucedía, estaba abierta la única cantina de la colonia, que cerraba ya muy tarde, y solo conservaba abierta una de esas famosas puertas de vaivén para la salida de los pocos clientes que aún quedaban dentro, cuando de repente por esa misma puerta entra de un salto hasta llegar al piso de la cantina uno de estos amigos, y a los pocos segundos de la misma manera el otro, para seguidamente sin decir palabra desmayarse los dos. El dueño de la cantina inmediatamente los reconoció y una vez que los ayudaron a recuperarse fue a avisarles a sus padres y a su familia, unas casas más abajo, quienes se llevaron a los jóvenes. Días después, ya recuperados, ambos amigos contaron que aquella noche, al ver que ese ser no pensaba dejarlos entrar al callejón
y con los brazos extendidos brincaba de un lado a otro de la calle para tratar de agarrarlos, siempre con esa extraña ave sobre su cabeza, que a pesar de los grandes saltos nunca se caía. Decidieron desafiar a aquella aparición diciéndose el uno al otro: corremos, tú le das por este lado y yo por el otro, para meternos a la cantina, y al que agarre pues ni modo. Y precisamente eso fue lo que hicieron. Les puedo agregar que muchos años después yo también viví en ese mismo lugar, durante mucho tiempo, y cada noche cuando llegaba tarde a mi casa, con miedo me imaginaba encontrarme con ese ser de 2 metros de altura, de túnica blanca y un ave en la cabeza esperándome a la entrada del callejón. Afortunadamente nunca me sucedió. Esto sucedió muy cerca de donde acaeció la primera historia. Una noche se encontraba ya dispuesto a dormir un joven matrimonio que rentaba una pequeña habitación en la segunda planta de una casa. Pasada la medianoche, la mujer comenzó a escuchar unos lamentos muy lastimeros, como los de alguna persona que hubieran golpeado. Se despierta y pregunta a su marido que si él también los escuchaba. Contestó afirmativamente, pero no se levantó de la cama, mientras ella, preocupada, se levantaba y se asomaba al balcón para tratar de ver de dónde provenían los llantos. Sin embargo, solo obtuvo por respuesta la oscuridad y el silencio. Regresa a la habitación y a punto está de volver a acostarse cuando vuelve a escuchar los gemidos, pero ahora más cercanos y de otra dirección, a lo que le comenta a su marido: no son allá, son de este lado. Seguramente ya falleció la hija de Josefina, una niña con leucemia a quien había inyectado varias veces y vivía a unas casas de allí. Compadeciéndose del dolor de su vecina y deseando ofrecer su ayuda, vuelve a asomarse ahora por una ventana, pero todo en la colonia nuevamente está apagado y en silencio. Regresa a la habitación, pero ya no le dice nada a su marido, quien al notar este comportamiento extraño de su mujer y sospechándose de lo que realmente se trataba todo aquello, se levanta, la sigue en silencio y la ve dirigirse directamente a la sala para acto seguido intentar abrir la puerta de entrada. Le grita por su nombre y al no ver reacción alguna de su esposa, como si estuviera hipnotizada, da un salto y la abraza por la espalda rodeándola con ambos brazos, para detenerla mientras justamente en ese momento, como parada al otro lado de la puerta, escucha el alarido característico de la Llorona. La mujer despierta, reacciona diciéndole: es la Llorona, ¿verdad? Es la Llorona. Mientras él solo la seguía abrazando, viendo cómo sus sospechas eran verdad. Desde un principio se trataba de la Llorona, pero no quiso decírselo a su esposa para no espantarla, hasta que la notó ya como obsesionada y decidió detenerla. Lo único que lo salvó de encontrarse frente a frente con este ser fue que la puerta era pesada y estaba caída de un lado, se tenía que cargar un poco para poder abrirla por completo. Detalle que detuvo a su esposa los segundos suficientes para que él la detuviese. Era la época decembrina, las posadas se festejaban en grande en la privada donde vivían estos amigos. Pero ellos decidieron esa noche alejarse de la fiesta e ir a hacer sus travesuras a otro lado. Jóvenes de entre 15 y 20 años, amigos y vecinos de la colonia, tienen la gran idea de ir a jugar a las escondidas a una vecindad antigua y en semi-abandono. Así lo hacen, intentando divertirse, hacer diabluras y, por qué no, aprovechar la oscuridad y amplitud del lugar para espantarse los unos a los otros. La vecindad era realmente grande, antigua, de construcción de adobe, y muy pocas personas viviendo ahí. Los amigos se sortean quién será el que tenga que encontrarlos y, como siempre, el perdedor debe de contar hasta cierto número con los ojos tapados, mientras los demás aprovechan para esconderse y comienza el juego. En esas estaban divirtiéndose bastante cuando algunos escuchan un lamento lejano, pero muy claro, lo que los pone en alerta. Minutos después se vuelve a dejar escuchar el lamento, pero esta vez más fuerte y más cerca, por lo que los menos valientes abandonan el juego, gritándole a los demás que salieran de ahí, que era la Llorona. Así uno tras de otro salieron del lugar como catapultados, mientras un nuevo lamento tan despavorido y cercano los hacía gritarle con apuro a sus compañeros de travesuras. Todos alcanzaron a salir menos uno, el que le había tocado la mala suerte de ir a buscarlos, y se había adentrado hasta el final de la vecindad. Haciendo de tripas corazón, con miedo y prudencia, deciden no abandonarlo y valientemente ingresan todos de nuevo a buscar a su amigo. La unión hace la fuerza, pensaban.
que al cabo de un rato lo encontraron desmayado cerca de la entrada. Los más grandes lo cargaron por los brazos y salen lo más rápido posible de ahí. Ya una vez recuperado y consciente, les dice que cuando comenzó el primer lamento, él decidió seguir sin tomarle importancia, pero que al segundo le entró más miedo y decidió salir corriendo. Cuando estaba a escasos metros de la entrada, escuchó nuevamente un fuerte lamento justo encima de él, y al voltear hacia arriba vio una especie de sábana negra con forma de mujer, que dando unos saltos imposibles para cualquier persona, brincaba de una azotea a otra, mientras seguía gritando. La vio clarísima con la luz de la luna, y luego se desmayó hasta que sus amigos lo rescataron. Lo siguiente sucedió en un poblado de Badiraguato, en el estado de Sinaloa. Me encontraba comisionado en ese lugar por cuestiones de trabajo, y una de las cosas que más me llamó la atención es la costumbre que tienen en ese lugar de pintar las piedras con cruces de sangre, y que el motivo de esto es porque se aparece la Llorona. Una ocasión me encontraba junto con otros jóvenes oriundos del lugar, conociendo los alrededores del poblado. Nos dirigimos al río, que es un sitio muy agradable, y proseguimos la plática hasta ya entrada la noche. De repente uno de ellos nos hizo notar que del otro lado del río se veía la figura muy atractiva de una mujer joven, con un camisón blanco muy ceñido al cuerpo, a la que incluso se le asomaba un seno. Volteamos hacia allá y efectivamente la luz de la luna dejaba ver claramente a aquella mujer. Siendo sinceros, movidos por el morbo, todos acordamos cruzar el río y ver de cerca a aquella persona. Así lo hicimos, pero para cuando llegamos a la piedra donde la habíamos visto, ella ya se encontraba más adelante. Seguimos avanzando y se repetía lo mismo. Lo único que hacía era llevarnos más y más adentro de la sierra, que como era tiempo de primavera, la vegetación era espesa y varios ya nos estábamos desanimando. Pero uno de los amigos insistió mucho en seguir a la mujer, hasta que nos adentramos tanto en la maleza que ya no supimos por dónde salir y nos perdimos. Pero este amigo seguía insistiendo y se fue solo a seguir a la mujer hasta que se perdió totalmente, mientras el resto de nosotros decidimos quedarnos ahí a pernoctar y esperar el amanecer para encontrar de nuevo el camino de vuelta. A la mañana siguiente regresamos al poblado, pero aquel amigo que fue tras la mujer jamás volvió, por lo que fuimos a avisarle a su abuelo con quien él vivía. Le explicamos lo sucedido y el señor nos dijo que esa noche él y nosotros tendríamos que volver al mismo lugar donde nos habíamos quedado. Con duda y escepticismo acordamos ir con él. Para cuando estaba oscureciendo, el señor sacrificó un becerro y se llevó la sangre en un recipiente junto con unas ramas y hierbas que él conocía. Cruzamos nuevamente el río y durante todo el camino el abuelo del chico iba profiriendo un sinfín de amenazas y palabras altisonantes. Al llegar al lugar pintó con las ramas y la sangre unas cruces en las piedras a manera de formar un círculo, y con más que asombro todos fuimos testigos cómo el amigo que se había perdido comenzó a aparecer en el suelo, como semienterrado entre la maleza y la tierra. Lo primero que se vio fue su cara, y su abuelo lo fue desenterrando hasta que salió por completo. Le ayudamos a cargarlo porque estaba inconsciente y volvimos hasta su casa. Ahí su abuelo le preparó una especie de té y después de dárselo poco a poco fue despertando, pero aseguró que no se acordaba de nada. Más tarde el abuelo del chico nos explicó que cuando se sigue a esta mujer se cae en una especie de trance y la persona ya no sabe en dónde termina hasta que desaparece, y solamente con esta clase de ritos a veces se puede recuperar a la persona, otras veces ya jamás se le vuelve a encontrar. Y que las cruces de sangre en las piedras del pueblo son para evitar que esta llorona se aparezca por las calles. En San Miguel Mineahuapan, Xonacatlán, Estado de México, una noche de 1995 se encontraba un matrimonio joven viendo la televisión, cuando de repente Juan, el marido, sintió que alguien lo observaba. Volteó hacia la ventana y vio a una mujer de extraordinaria belleza, vestida de blanco, que lo llamaba por fuera de la casa. A tanta insistencia de voltear a verla, su mujer le cuestionó: ¿qué tanto miras allá afuera? A lo que él respondió: no es nada. Pero intrigado y atraído por la belleza de la mujer, tomó de pretexto ir al baño para salir a verla, siguiendo a aquella enigmática aparición. Eran casi las 12 de la noche cuando su esposa, al darse cuenta que Juan no regresaba, salió a buscarlo sin éxito,
así que decidió esperar al amanecer para juntar a algunos vecinos e iniciar una búsqueda. Así lo hicieron al otro día y al poco tiempo lo encontraron sobre una gran piedra en el río, golpeado e inconsciente. Lo llevaron a su casa y cuando se recuperó les contó lo siguiente: salí y seguí a esta mujer a la que se me dificultaba ver en la oscuridad, no sé por cuánto tiempo, pero en algún momento me pareció ver cómo poco a poco se transformaba en un ser horrible con cuernos y patas de cabra. Cuando quise salir corriendo del lugar, aquel ser me tomó de los cabellos y me llevó arrastrando hasta el río. Yo luchaba por zafarme, pero era muy fuerte. Al llegar al río me ofreció oro y riquezas, dinero, joyas, a lo que yo le pregunté, ¿a cambio de qué? Y me respondió, a cambio de cabezas de borrego. Me dijo que si quería todo lo que me ofrecía, yo debía llevarle la sangre hirviendo de los borregos. Yo estaba a punto de contestarle que aceptaba, pero recordé que ya no tenía borregos, pues los había vendido todos. Así se lo hice saber, a lo que me respondió, en tu familia hay muchos borregos. Yo me horroricé y le dije que no aceptaba. Entonces el diabólico ser me dijo que en tal caso se llevaría mi alma, y en ese momento ya no supe más de mí. Lo más extraño fue a partir de ese momento que Juan se puso muy enfermo y cada día se debilitaba más y más, tanto que su familia decidió llamar al sacerdote del pueblo, quien fue a bendecir el lugar donde lo encontraron, y luego a él. Pero no fue sino hasta una tercera vez que recibió la bendición que Juan comenzó a mejorar. Pero al siguiente año volvió a ver a la mujer en la ventana, cosa que se repetía hasta que volvió a caer enfermo. Esta ocasión incluso su mujer también pudo ver la aparición, pero en forma de un caballero muy apuesto que la llamaba, hasta que ya no se supo nada más de ellos. Cabe señalar un extraño detalle, y es que sobre la piedra donde encontraron a Juan quedó dibujada una extraña silueta humana con 2 cuernos y cola, que ni la lluvia ni el tiempo han podido borrar, y por lo que nadie se atreve a pasar por ahí de noche. Y bien amigos, esas fueron las historias, que espero hayan sido de su agrado. Tengo la idea de hacer un nuevo video con las leyendas que mencionamos al principio de este, pero deseo someterlo a votación de ustedes. Si son tan amables de dejarme sus comentarios en este video para, según la participación que haya, pues contaremos esas leyendas que les aseguro son muy interesantes. Y les recuerdo por último que nos ayudan mucho suscribiéndose, dándonos un like, compartiendo nuestro contenido y espero nos veamos por aquí muy pronto. Gracias a todos ustedes.